Hola a todos, bienvenidos a la sesión 3 del curso Modelos para la Toma de Decisiones de la Maestría en Administración de Negocios, sede Quetzaltenango. Les deseo que hayan tenido una excelente semana y espero hayan logrado enviar su tarea en tiempo y podamos avanzar con el tema del día de hoy, que es el tema de pronósticos. El tema de pronósticos es muy importante en nuestra formación para la administración de negocios y también para sus proyectos. Sería ideal que de lo que hemos visto hasta ahora ustedes puedan sacar datos de sus proyectos y posteriormente también puedan cerrar cada uno de ellos estableciendo precisamente esto, un pronóstico, una proyección de lo que esperan en, qué sé yo, algunos que he visto por ejemplo ha sido una facturación, pudiéramos hablar también de un estudio de mercado, saber más o menos la tendencia de sus proyectos y poder aterrizar una propuesta de lo que se espera. Eso lo van a poder hacer con el tema de pronósticos. El tema de pronósticos también es muy importante para los siguientes cursos financieros que ustedes van a tener, porque mucha de la proyección que ustedes realicen en sus modelos de negocio tiene mucho que ver con la forma en la que elaboren sus pronósticos. La clase número 3 es una clase virtual, así que la tendremos a través de este video y hablaremos primero que nada de los componentes de series de tiempo. Consta de datos que reúnen, registran u observan sobre incrementos sucesivos de tiempo y esbozan una tendencia susceptible al análisis. Para la presentación de pronósticos vamos a utilizar la presentación del licenciado Gabriel Leandro, que está publicada en la página web Hablar Economía. Sus ejemplos son básicamente los que vamos a tomar para dar una explicación en el tema de pronósticos. Los pronósticos son la expresión del futuro basados en lo que ha pasado en nuestras empresas. Muchas veces encontramos algunos grupos que se preguntan 3 preguntas básicas acerca de la humanidad y se crean incluso una crisis existencial sobre ellas, y les va a dar risa ahorita que se las diga. Y son esas 3 preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Por qué las menciono ahora? Cuando hablamos de negocios, son 3 preguntas que podemos responder y no crean una crisis existencial. Decir quiénes somos es muy fácil, porque podemos decir, somos la principal empresa productora de refrescos carbonatados, o somos el principal productor y distribuidor de agua embotellada. Luego viene la siguiente pregunta, de dónde venimos. Al responder de dónde venimos, lo que tenemos que decir es lo que hemos hecho en los últimos años. Llevamos 4 años de existir en el mercado, tenemos 20 años de ser la empresa líder en ventas o líder en innovación, por ejemplo. Pero hablar de hacia dónde vamos requiere un análisis de lo que ha sucedido y proyectarlo hacia el futuro, y de eso se tratan los pronósticos. Y por esta razón es que decimos que los pronósticos básicamente son una serie de tiempo, que consta de datos que se reúnen, registran u observan sobre incrementos sucesivos de tiempo. Esto quiere decir que esta serie de datos han registrado mensualmente, anualmente, un comportamiento, y a la hora de nosotros definirlo como nuestro histórico, nos puede permitir proyectar nuestro futuro a través de un pronóstico, pues ellos esbozan una tendencia susceptible al análisis. Las características que tienen estos datos son las que tenemos que analizar. Una característica es, por ejemplo, la tendencia, que es el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución de la serie sobre un periodo amplio. Es decir, viene en crecimiento o viene decreciendo, o es algo que tiene una fluctuación como la siguiente característica, que es cíclica, que es la fluctuación de onda alrededor de la tendencia. Por ejemplo, cuando decíamos las ventas de refrescos, que tiene cierta tendencia de subir en la época de Semana Santa y posteriormente en fin de año, nos muestra que tiene una característica que podemos estudiar y proyectar para definir nuestras ventas, para definir nuestra producción o nuestra preparación en compras, en todo lo que tengamos que hacer
para atender la demanda de ese evento cíclico. Y la otra es estacional, que es un patrón de cambio que se repite a sí mismo año tras año. Por ejemplo, la venta de electrodomésticos en la época de abril y mayo, cuando tenemos el Día de la Madre, que es muchas veces quizás uno de los principales regalos que se les entrega. Entonces, estacionalmente se puede definir que estos productos tienen un auge en esa fecha. Nos permite prepararnos y proyectar nuestro mercadeo, nuestras compras, nuestras bodegas para estos productos. Hoy vamos a ver en pronósticos demandas estables, demandas ascendentes o descendentes, el uso de Excel para realizar una regresión y finalmente las fórmulas de medición de error en el pronóstico que les ayudará a realizar la tarea que tienen que entregar el día de hoy y que está publicada en la página junto con la presentación. Entremos entonces en la primera de ellas, demandas estables. Las demandas estables son las más sencillas de definir. Son modelos de serie de tiempos que son no formales. Estas técnicas suponen que los periodos recientes son los mejores para pronosticar el futuro, es decir, que lo que ha sucedido en el último año es lo que mejor me puede decir qué va a pasar en el siguiente. No tengo que ver una gran tendencia de todo lo anterior, sino que los últimos datos. El método más sencillo es el método del último periodo, donde el pronóstico para el siguiente periodo es el valor del último periodo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, ahorita estamos cerrando el mes de febrero. Y si el mes de febrero yo lo cerré con ventas de 100,000 quetzales, mi pronóstico, según el último periodo, es que en marzo voy a vender una vez más 100,000 quetzales. Si en marzo yo vendo 90,000, mi pronóstico para el mes de abril será 90,000 quetzales. Será prácticamente el resultado del periodo anterior. Por eso el pronóstico es valor del último periodo. Veamos este ejemplo. Ustedes ven acá que tengo una serie de tiempos de los meses 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo luego los resultados, digamos que son unidades vendidas. Supongamos que es 42 para el primer mes, 52, 54, 65, 51, 64. Fueron los resultados para cada uno de estos meses. Luego tenemos el pronóstico en YT más 1. Para el segundo mes, el pronóstico era las unidades anteriores, 42. Y el resultado fue 52. El error en el pronóstico fue de 10 unidades. Para el siguiente mes, el pronóstico fue el mes inmediato anterior, 52. Y el resultado fue 54. El error entonces fue 2. 54 menos 52. Y así sucesivamente el dato inmediato anterior lo verán como el pronóstico del siguiente periodo. A esto nos referimos entonces con el método del último periodo. Continuando con las demandas estables, vamos a definir los siguientes métodos. Son los métodos de promedio. En los métodos de promedio vamos a iniciar con el de promedio simples. Se obtienen de la media de todos los valores pertinentes, la cual se emplea para pronosticar el periodo siguiente. Veamos directamente el ejemplo. Esta es la misma tabla que acabamos de ver con la de último periodo, pero a diferencia del anterior donde se tomaba el dato inmediato anterior, acá lo que se realiza es un promedio de los datos que tengo. Para el pronóstico YT más 1 del mes 2 tenemos 42. No se confundan con el último periodo, es sencillamente el promedio de 42 dividido 1, que es el dato que tengo, me da 42. Pero en el mes 3, mi promedio es de 42 más 52 dividido 2, y eso es 47. Para el mes 4, tengo un periodo de 3 anteriores, 42 más 52 más 54 dividido 3, me da un promedio de 49,33 y así sucesivamente cada uno de los datos en YT más 1 son el promedio de todos los anteriores, es decir que en el mes 6
el promedio de 42 más 52 más 54 más 65 más 51 dividido 5 datos me da 5280, que será el pronóstico para ese mes. En los promedios simples tenemos siempre todos los anteriores según se defina, usualmente quizás el último año. Pero si no queremos estar teniendo cada uno de estos datos una y otra vez creciendo en nuestro pronóstico, se puede utilizar un promedio móvil. En el caso de los promedios móviles, son un método que considera la media de todos no considera todos los datos, sino solo los más recientes. Es decir, que se puede calcular un promedio móvil de n periodos, supongamos 3 periodos. El promedio móvil es la media aritmética de los 3 periodos más recientes. Veamos la misma tabla. En el caso de los promedios que acabamos de utilizar es exactamente igual a la tabla, 42, 52, 54, 65. Pero en el promedio móvil solo podemos ahorita tener el pronóstico del mes 4, porque tengo n igual a 3. En el mes 4 tengo los 3 datos anteriores y el promedio de ellos es 49,33. Posteriormente tenemos el dato 57. Retrocedamos al mes 4 de promedio simple. Antes era 49,33. ¿Por qué ahora es 57? Porque el promedio móvil establece que es de los últimos 3 periodos. Entonces 57 es el promedio de 52 más 54 más 65 dividido 3. Y así sucesivamente los datos serán diferentes. Por ejemplo, en el mes 5 no es lo mismo con el promedio móvil de n igual a 3 que con el promedio móvil de n igual a 4. Y tampoco lo es para el mes 6, donde tenemos un pronóstico de 56 para el promedio móvil de n igual a 3, es decir, que fue el promedio entre 54, 65 y 51, que el que tenemos con n igual a 4, que incluye el 52 del mes 2. El siguiente tema son las demandas ascendentes y descendentes. En las demandas ascendentes y descendentes, el método más empleado para describir una tendencia es la lineal, y es utilizado a través de la fórmula de mínimos cuadrados, que es la que esboza la ecuación de una recta, que no es más que y igual a más b por x, donde y es el valor pronosticado en un periodo x, a es el valor de la tendencia cuando x es igual a 0, b es la pendiente de la recta de nuestra tendencia, y x pues es el periodo que estamos evaluando en nuestro pronóstico. Veamos un ejemplo para entender un poco más lo que acabamos de decir. Supongamos que tenemos una serie de años, desde el año 94 al 2001, donde tenemos para cada uno de ellos un nombre del periodo, el año 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar al año 8, donde hubo una demanda de unidades vendidas, supongamos el mismo ejemplo que traemos, y el valor en el año 94, que fue el año 1, fue de 35 y así hasta crecer al año 8, que llegó de 75. Si se dan cuenta, esta tabla tiene de forma ascendente los datos. Fácilmente será una tendencia lineal. Hagamos el ejercicio desde nuestro Excel. Tengamos cada uno de los datos, son los periodos, y acá coloquemos los valores: 35, 42, 48, 35, 42 y 48, 51, 54, 60, 51, 54, 60, 71 y 75 para terminar. 71 y 75. Ok. Con los datos que tenemos acá, vamos a esbozar una gráfica. Insertemos una gráfica. Gráficos. Busquemos un gráfico de dispersión. Y aceptemos. En el gráfico de dispersión podemos ver
que para cada uno de los periodos, desde 1 hasta llegar al 8, los datos han ido creciendo. Es una tendencia ascendente y bastante lineal. En Excel podemos decirle agregar línea de tendencia. Esa línea de tendencia es esta línea recta cuya ecuación, si nosotros la pedimos, vamos a tratar de pedirla por este lado, presenta la ecuación del gráfico. No es más que la ecuación de una línea recta, donde y, retomemos, este valor es igual a más b por x. En esta es ax más b. Nos lo presenta diferente Excel, o si quieren verlo de la misma forma es bx más a, donde a, ese 2964, es el valor cuando x es igual a 0, y luego tiene una pendiente por el número x, que es desde 1 hasta 8, y cuando meta los valores de 1 a 8 me dará los valores que tenemos en nuestra tabla de 35, 42, 48, 51. Algo muy importante cuando nosotros hacemos una línea de tendencia es nuestro valor R. Presentar R cuadrado en el gráfico. Ok. ¿Cómo escogemos la mejor regresión? La escogemos con el R cuadrado más cercano a 1. Por ejemplo, si yo no quiero una gráfica lineal, sino se me ocurre hacer una potencial, mi R cuadrado baja. Si fuese media móvil, no tengo una tendencia. ¿Por qué razón? Porque media móvil es uno de los métodos que acabamos de ver con una familia estable, donde es no muy formal. No me va a esbozar algo tan importante como una gráfica, y mucho menos darme una ecuación. Supongamos exponencial 97,7 versus la lineal 97,53. Vemos que la exponencial, a la hora de esbozar ese gráfico, nos da un mejor R cuadrado. Quiere decir que la ecuación que mejor expresa esta tendencia de datos es en realidad la exponencial. Supongamos la logarítmica, baja demasiado. Y la polinómica. Polinómica usualmente será la que mejor nos exprese nuestras tendencias y nos genera un mejor gráfico para realizar un pronóstico. ¿Por qué razón? Porque toma en cuenta las fluctuaciones en el tiempo y esboza una gráfica de mayor tamaño. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos 3 variables, x cubo, x cuadrado, x, en fin, lo toma en cuenta varias veces, me esboza una mejor fórmula, que en este caso, si comparamos la de 2 versus 3, R cuadrado mejora, está 98,56 versus 98,05. Quiere decir entonces que si yo pongo 4 variables, ¿será mejor R cuadrado? Seguramente sí es. Y llego más cercano al 1. Entonces, si se dan cuenta, los puntos se han unido uno tras otro y esbozan mejor cómo han ido cada uno de ellos, en lugar de trazar una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final que trate de explicar esa tendencia. Polinómica es usualmente, si la sabemos utilizar bien, la mejor forma de definir cuál es el comportamiento y la tendencia de nuestros datos. Retomemos nuestra presentación. En el caso de estos datos que acabamos de ver, los tenemos como un ejemplo de la demanda en Y expresada a través de una fórmula en función de X. ¿Cómo nacen A y B?
B nace de esta fórmula. N es el número de datos multiplicado por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Hagamos en nuestra tabla cada uno de esos datos. ¿Qué es lo que pregunta la gráfica? Esto es y, perdón, esto es x y esto es y. Ok, la sumatoria de uno y la sumatoria de otro. Tomamos autosuma y en este también autosuma. Esto es suma de x y esto es suma de y. Ahora, x por y, la columna x, y, es igual a la multiplicación de x por y. Si copiamos esta fórmula, tendremos los datos y aquí también hay una sumatoria. N es igual a 8. Conocemos que n son 8 datos. Con esto estamos esbozando los primeros: xy, x y y. N por x cuadrado y luego la sumatoria de x al cuadrado. ¿Cómo es x cuadrado? Pongamos valor x cuadrado de esta forma. Es igual a potencia, el número x, y la potencia será un 2. Eso cuadrado. Una vez más, copiamos la fórmula y realizamos una sumatoria. Para este gráfico voy a regresar a la línea donde tenemos este valor. El que vamos a encontrar en este momento es B, es 5,52. ¿Cómo es según nuestra fórmula? N por xy. Vámonos por pasos. Esto es igual a n, que es 8, por xy, la sumatoria de x por y. Esto es este dato. Es este dato. Y esto se va a restar por la sumatoria de x por la sumatoria de y. Entonces esto es igual a sumatoria de x por sumatoria de y. Con esto tengo la parte superior de mi ecuación de b. Abajo se encuentra n por la sumatoria de x cuadrado. Esto es igual a n, que es 8, por la sumatoria de x cuadrado, que es este dato de acá. A él hay que restarle la sumatoria de x elevada al cuadrado. Esto es diferente. Acá voy a usar la fórmula una vez más, potencia donde el número es la sumatoria de x y la voy a elevar al cuadrado. Elaboremos la parte de arriba. Es el primer dato menos el segundo. Ok, entonces es esto menos esto. Y luego, una vez más, la resta. Es igual al primer dato menos el segundo.
B es igual a la división de mi primera resta sobre la segunda. Es decir, esta resta dividido esta resta. 5,5238. Okay. Este dato es exactamente igual al que tengo acá. 5,5238 en y igual a b por x. Acá acabamos de encontrar el valor de b. Continuamos con el valor de a. El valor de a es sumatoria de y dividido n menos el valor de b por la sumatoria de x dividido n. Construyámosla entonces paso a paso. Sumatoria de y dividido n. Okay. Esto es igual a la sumatoria de y dividido n. El número de datos son 8. Esto hay que restarle b por sumatoria de x dividido n. Realizamos primero la sumatoria de x dividido n. Esto es igual a sumatoria de x dividido n, que es el número de datos, 8. Y tengo entonces esa fracción. El dato completo es igual a este por b, que es 5,52. A 54 le debo restar ese valor. No se pierdan acá. Si quieren, retomemos. El 54 es esta parte de a. Sumatoria de y dividido n. Esto es b por sumatoria de x dividido n. Ahora al primero le resto el segundo. A este le resto el segundo. Y encuentro 29, 64, 28. Comparémoslo. Ok, aquí está. A es el equivalente al valor cuando b es 0. 29, 64, 3. Y nuestro cálculo ha sido 29, 64, 28. Este 8, bueno, esto es una cuestión de aproximación. Quieran verlo igual, 29, 64, 3 es igual a 29, 64, 3. Con esto hemos encontrado entonces los valores b y a de nuestra ecuación lineal. R cuadrado, no se asusten, no la vamos a elaborar en este momento, pero se elabora de esta forma. Ya tienen los datos, ustedes pueden entonces ahorita hacer la multiplicación de n por la sumatoria, elevarlo al cuadrado, y luego los dos datos como una comprobación de lo que acabamos de hacer. Eso es la tendencia lineal. Con la tendencia lineal entonces, si se dan cuenta, se la pedimos a Excel y también la realizamos por fórmula. Así es como funciona esta fórmula y así es como nosotros debemos calcular nuestros datos. Nos dan x y y generamos la multiplicación de estos, elevamos al cuadrado x, y los totales me sirven para, es decir, las sumatorias me sirven para calcular mi fórmula. ¿Cómo se hacen las fórmulas de las otras regresiones? Nacen de definir y igual a más bx, y de ellos partir a. Si yo necesito la exponencial, por ejemplo, poner exponencial de y va a ser igual al exponencial del resultado, lo que significa y. Y eso tiene sus reglas matemáticas para realizarlas y llegar al valor de y es igual a. Saquemos esta línea de tendencia. Línea de tendencia exponencial. Ok. Tiene el valor de, según este otro cálculo, a por e elevado a la b por x. Y esto lo encuentra despejando la variable y. En nuestro caso, ahorita estamos centrados únicamente en comprobar la lineal. No nos vamos a detener en cómo salen matemáticamente
las otras fórmulas. Así que con ellas nos quedamos en la tendencia lineal. Se puede calcular el coeficiente de determinación a fin de evaluar qué tan correcta es la estimación de la recta de regresión. El coeficiente de determinación se calcula con esta gráfica y es básicamente encontrar un R cuadrado lo más cercano a 1. Eso me da qué tan efectiva es. También puedo sacar de esta forma la desviación estándar, teniendo el total de los datos. Así que para calcular los intervalos de confianza para esta estimación es necesario calcular el error estándar de la estimación, que es la fórmula que les acabo de presentar y que también pueden sacarla ustedes y comprobar con los datos que tienen en su tabla. Ahora, uso de Excel para regresión. Aunque acabamos de ver en nuestro ejemplo cómo es que se elabora y se extrae la ecuación de la línea recta, tengo para ustedes un archivo diferente que también está compartido en la página. En este ustedes van a meter en su tabla inicial. De hecho, este es un modelo que puede servirles para cualquier cosa que ustedes quieran hacer en su trabajo o en sus proyectos. Una tabla inicial que tiene inicialmente pensado como ventas reales hasta 60 datos. Eso quiere decir que podríamos tener incluso hasta 5 años si esto fueran meses de histórico. Y tenemos acá entonces los datos que va extrayendo cada uno de cada una de estas casillas. Estos botones que están acá, cuando ustedes abran su Excel, por favor habiliten macros y denle la opción donde se confía en lo que hace este Excel. Únicamente lo que sucede dentro de él es que funcionan los botones donde regresamos al inicio. Puedo darle, por ejemplo, acá hacia la tabla inicial, volver a mi tabla inicio, ver una gráfica de los datos y tal vez desde acá poder ver ciertas tendencias. 24, 36, 48 o 60 meses. Noten que 48 y 60 estos son 0 porque no habían datos, solo tenemos 36 datos ingresados. Pero si tuviésemos más, pudiéramos ver entonces la tendencia de todos ellos. Y una vez más, nuestro botón para regresar al inicio. Datos regresión. Datos regresión es muy interesante. Esta tabla, que básicamente es una sábana de datos, es cada uno de los datos que tienen sus tablas, los datos que vienen desde ella, y acá se calcula lo que acabamos de hacer en la otra tabla, el x cuadrado, x por y, y también logaritmo natural, exponencial y todo el resto de cálculos que sirven para esbozar las gráficas y ecuaciones de las regresiones polinomial, en este caso grado 2, potencial o logarítmica. En la tabla inicial ustedes pueden ingresar sus datos y pueden evaluar cuál es el mejor método. Por ejemplo, pudiese ser el método de último periodo. Veamos el método de último periodo. Lo que hace este Excel es tener, digamos, de enero a diciembre, las ventas de los primeros 3 años. Y posteriormente, en el año 1, 2 y 3, calcular cuál es el error y cuál es la efectividad de este pronóstico. Toma entonces el último periodo inmediatamente presentado, o más bien dicho el anterior. Calcula el error y lo presenta como el error absoluto. Con este entonces vamos haciendo una sumatoria. Entonces, a medida que vemos que en el año 2 hay 177 unidades en la sumatoria de problemas o error, definimos que no es el mejor método, por lo menos para la serie de datos que hay. ¿Por qué razón?
los errores acumulados son muy grandes. Entonces no es confiable el método como una familia estable. El método aritmético hace exactamente lo mismo como lo vimos en la presentación, pero son los promedios de todos los anteriores. Es decir, septiembre tiene el promedio como proyección dividido 8, es decir, de enero a agosto. Luego el mes de octubre tiene 9 porque es de enero a septiembre, y posteriormente cada uno de estos va aumentando hasta llegar a un diciembre, cuyo pronóstico es el promedio de enero a noviembre. Una vez más evaluamos si los errores acumulados son muy altos, y eso me dice que tal vez no es una demanda estable. Y el método de promedio móvil hace exactamente lo mismo, pero ya no lo hace de todos los meses, sino en este caso toma únicamente 4. Todas las ecuaciones son 4, pero toma los 4 anteriores. Ahora, método de correlación para 24 datos. Acá encontramos, una vez más, aunque lo hace directamente Excel, los valores A y B, también el F cuadrado, para cada uno de los valores. Noten que se ha pedido el mes 36. Esto ustedes pueden cambiarlo desde la página de inicio. Mes a pronosticar. Supongamos que quiero pronosticar el mes 25 y quiero una correlación de 36 datos. Para el mes 25 el pronóstico es 298, 299, y noten los valores R, que es lo más importante, porque esa R es la que nos va a definir cuál de estos métodos es el mejor. Recuerden, el más cercano a 1, acá son bastante lejanos, pero el más alto será entonces mi mejor opción. Supongamos los que tienen 59. Tengo un 59,47, 59,76, ganando este 76, logaritmo inverso. La potencia bajó. Este 76, la exponencial, puede ser una mejor opción. Noten que su R es mayor que las anteriores. Y en este caso particular es más alto a una lineal. Entonces, la mejor opción para esbozar una gráfica y tener una fórmula que me diga como una proyección cuánto voy a vender en el mes 50, por ejemplo, es a través de esta fórmula. Y igual a más bx, porque su R es menor. No necesariamente es el mismo para la correlación de menores datos. Por ejemplo, hacemos en 24. En el caso de 24, siempre siguen siendo 25 los meses. Y en este caso, 62,77 ya no es el más alto. Tengo una exponencial que es más alta, si lo veo solamente como 24 datos. Noten, 62,86. Y ninguno lo supera. Bueno, logaritmo inverso, 62,86. Mira que definir cuál de estos es mayor. Es exactamente igual, es el mismo valor. Cualquiera de las dos gráficas pueden ser útiles y me expresan de mejor manera el comportamiento con una correlación de 24 datos. Entonces, ya hemos visto en Excel, desde el ejemplo, cómo podemos realizar una gráfica, pedir una línea de tendencia y que la línea de tendencia me diga cuál es la ecuación que mejor expresa mis datos, y definir cuál es la mejor lo hago a través del R cuadrado. No necesariamente en Excel voy a encontrar si es una demanda estable, entonces para eso me es útil también en este otro Excel ver las demandas estables de último periodo, método aritmético y método de promedio móvil. El método aritmético es como le llamamos al promedio. Con este Excel también van a realizar una de las tareas que tienen para el día de hoy y que deberán entregar a lo largo de este día.
Finalmente, las fórmulas de medición del error en el pronóstico es el último tema que tenemos para la presentación del día de hoy, donde y sub t es el valor de una serie de tiempo en el periodo t, y esta figura que tenemos acá es y sub t medios, es el valor del pronóstico para y sub t. El error del pronóstico residual no es más que y sub t menos el pronóstico que se tenía. Esto ya lo hemos visto en las tablas anteriores, donde se extrajo el error mediante lo pronosticado menos lo que realmente sucedió. Es exactamente igual. Sin embargo, para efectos de hacer la tarea del día de hoy, la desviación absoluta media la van a encontrar como esta fórmula. La sumatoria desde t sub 1 igual a n expresa únicamente desde el periodo 1 hasta el que tengamos en nuestro ejercicio, y no es más que una sumatoria igual. Desde la tabla que ustedes tienen de Excel, pueden guardarla como uno diferente y editar sobre ella los datos, y pueden meter entonces también desde acá los datos que pide la tarea en común, que la tienen las demás sedes, y es una actividad en común que tienen todos que realizar. Estos son dos problemas que acompañan a la actividad de hoy y que les estaré publicando en la página para que ustedes puedan descargarlo y lo hagan el día de hoy. Considero que en este caso ustedes consulten su presentación, lean las fórmulas y elaboren sus pronósticos para el día de hoy. No es un tema muy complicado. Tienen las herramientas, tienen la explicación y tienen un Excel en el que pueden generar los datos. Si el Excel no les es funcional, ustedes pueden elaborar su propio Excel, sus propios datos, y extraerlos con lo que vimos que ya realiza. Eso es lo que acompaña a la actividad que tenemos el día de hoy, y que sería un ejercicio que ustedes tienen que realizar, y les solicito que lo entreguen el día de hoy, que me lo envíen al correo gabriel.navasi@5consultores.com, tanto el que tiene nuestro propio archivo como el de la actividad en común, que son dos problemas. Adicional a ello, en el blog de gabrielnavasi.com, ustedes tienen que dejar una reseña de lo que vieron en la película Moneyball. La película Moneyball tiene muchos elementos de estadística y también muchos elementos, podríamos decir, de liderazgo, motivación, y que son propios de una gestión empresarial. No se basen únicamente en lo que concierne al curso, sino hablen también de lo que consideran que les dejó de mensaje la película. Hay muchos elementos que ustedes pueden tener, y voy a tomar muy en cuenta lo que ustedes pongan como reseña en su calificación, es decir, lo que vieron más allá de la aplicación de estadística. Para hablar un poco de lo que es teoría y la aplicación de estadística, será el examen que tenemos la próxima semana, específicamente sobre Moneyball. Ahí serán 3 puntos extra, y la dinámica será 3 preguntas que vamos a responder casi que de inmediato, un par de segundos para responderles, algo muy fácil. Pongan mucha atención en los detalles de la película. Las preguntas de la prueba de 3 puntos extra son muy puntuales en detalles muy específicos de la película. Si tienen que verla una y otra vez, recuerden que la tienen ustedes, es de su propiedad, pueden repasarla, vean escenas que consideran importantes o que pudieran venir en un examen si es que realmente pusieron atención a la película. ¿Por qué razón? Porque son conceptos clave que nos deja la película, que aparecen en ella, y que para poderlos tener deben aprendérselos, deben ver mucho una escena y grabarse qué es lo que dice un actor o cómo es que explica alguna teoría. Eso es básicamente entonces la actividad que tenemos al día de hoy
el tema de pronósticos en nuestra clase virtual. Considero que podemos tener una buena actividad, aunque quizás en las últimas, no sé si no han repasado durante la semana o qué ha sucedido, pero sí les solicito que no se queden únicamente con la clase. Todo el programa de maestría depende mucho de lo que ustedes hagan fuera de clase, no de lo que hagamos dentro de ella. Lo que hacemos dentro de ella son solamente lineamientos y un repaso para los temas que ustedes tienen que desarrollar y que posteriormente son evaluados más por lo que hicieron durante la semana que por lo que vimos en clase. Entonces, sí solicito de ustedes que sean proactivos en esa forma. Para la próxima semana tenemos entonces programación lineal y ustedes ya tienen una nota técnica que deben consultar, que deben leerla. Esto nos va a ayudar mucho a poder entender el día sábado lo que vamos a hacer tanto en Excel como en otro software que es el que acompaña el libro de texto que estamos usando. Se los estaré compartiendo en la página y podrán descargarlo y verifiquen si les va a funcionar. Yo lo he probado en una máquina que tiene Windows XP en donde indican que trabaja muy bien. No lo he probado, por ejemplo, en esta máquina que tengo ahora, que tiene Windows 8 y es diferente. Realmente no lo voy a instalar acá. Si alguno de ustedes lo instala en diferentes sistemas y no funciona igual, ese día solamente veremos cómo es su funcionalidad, aunque no necesariamente la única herramienta que ustedes deban usar. Aprenderemos a hacerlo en Excel, que definitivamente lo tendrán, no importa en la versión que tengan, con el Solver, y es uno de los complementos que activamos desde el primer día de clases. Entonces con él podremos hacer mucho trabajo que incluso ayuda más a tener una comprensión de las restricciones y de los valores que queremos poner en nuestras ecuaciones para optimizar, para minimizar o maximizar una función objetivo, que puede ser minimizar en el caso de costos o maximizar en el caso de ganancias, o estandarizar de la mejor manera todas las variables con las que nos enfrentamos en el día a día. Eso es entonces para la próxima semana. Espero sus tareas en el resto del día. Si tienen alguna duda, estaré pendiente de los correos y tratar de resolverla en tiempo real. Si me es difícil en algún punto resolverles la duda, por favor no se queden únicamente con lo que vieron, sino que investiguen un poco más, incluso entre sus compañeros, comuníquense con ellos y vean cómo están realizando la tarea. Puede ser algo colaborativo. Obviamente la entrega cada uno individual, no me la entregan en grupo, pero pueden perfectamente apoyarse y hacer el ejercicio de red y networking entre ustedes mismos, lo cual también es importante realizar en su maestría. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho también atender a esta modalidad, y espero que tengamos bastante claro el tema de pronósticos, aunque es tal vez únicamente pinceladas. Lo que acabamos de ver expresa perfectamente lo que vamos a hacer y tienen las herramientas para cada uno de ustedes verlas un poco más a fondo y descubrir qué es el cálculo que hay detrás. No hay mayor complicación realmente en lo que está programado en ambos Exceles, en el que ustedes acaban de hacer a través del video y en el que se les compartió a través de la página. Los veo el próximo sábado. Lo único que tienen de tarea para el siguiente sábado será leer su nota técnica, pues nos va a servir para la próxima clase. Y lo que tienen de tarea esta semana en relación al tema de pronósticos se entrega inmediatamente hoy, así es que con la actividad prácticamente estamos entregando todas las tareas pendientes y van a poder descansar toda la próxima semana y dedicarse únicamente a la lectura, lo cual tal vez tiene menos presión que tener que hacer una tarea y mandar un resultado o un análisis como lo hemos tenido en estas primeras semanas. Gracias, saludos y que tengan un feliz fin de semana. Los veo el próximo sábado.